Y ya sin más, creo que ya puedo dar la palabra al señor Bermúdez. Gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro internacional. Es para mí un honor estar acá. Y debo decir que es la primera vez que me toca hablar en un foro de cualquier tipo, académico o profesional, después del presidente de la Corte Suprema. La verdad que nunca me había tocado hablar después de una tan alta autoridad del Estado, así es que a lo mejor alguno de ustedes será algo habitual, pero para mí no lo es, así es que si hay algún error lo voy a atribuir a eso. Bien, yo voy a hablar de conceptos e instituciones de la justicia ambiental. Y la verdad que esto parece ser un tema un poco críptico, o incluso uno podría decir, bueno, hable básicamente de lo que usted quiera. Y por eso en esta amplitud de los términos del nombre de mi presentación, quiero referirme básicamente a plantearles a ustedes algunas reflexiones de algunos aspectos que tiene hoy día o que ha ido demostrando hoy día lo que se ha denominado como nueva institucionalidad ambiental. Y cuando digo nueva institucionalidad ambiental, no solo quiero hacer referencia a la administración ambiental, no quiero decir, no me refiero solamente al sector de la administración del Estado, que podríamos decir que es la administración ambiental, sino que también a la jurisdicción ambiental. Para eso entonces, a ver si es que esto avanza. Para esto, bueno, avanza ahí, pero no acá, entonces eso ya parece que es un... Para eso entonces voy a hacer referencia a los temas que aparecen ahí, a una distinción entre dos términos que me parece muy apropiado, sobre todo a partir de lo que se señaló en la presentación del primer bloque de la tarde en función del concepto de justicia ambiental y la distinción que hay que hacer entre justicia y jurisdicción ambiental. Luego voy a hacer una referencia a la nueva institucionalidad con una visión un poquito crítica y luego la relación jurídica y la claridad que deberíamos tener cuando hablamos del foro donde estamos, si es el foro administrativo o si es el foro jurisdiccional. Y luego algunas perspectivas. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la distinción entre estos dos conceptos? La verdad que justicia ambiental y jurisdicción ambiental son dos conceptos parecidos, pero al igual que esos dos icebergs que están ahí son también claramente diferenciables. Son dos elementos que debemos considerar como relacionados, son dos conceptos que juegan en conjunto, que trabajan en conjunto, por supuesto, pero que, por lo menos desde el punto de vista legal y del punto de vista también dogmático, son perfectamente diferenciables. Esos dos conceptos que están relacionados, yo les planteo a ustedes como definición las siguientes. En primer lugar, la justicia ambiental. La justicia ambiental, hay múltiples conceptos que se pueden dar. Uno de ellos es el que está ahí. La justicia ambiental, entonces, es básicamente distribuir equitativamente entre todos los miembros de la sociedad tanto las cargas como los servicios ambientales. Ese concepto que parece ser algo tan evidente, tan normal, este concepto surge por algo, y es precisamente porque tanto las cargas como los servicios ambientales no están equitativamente distribuidos. Eso lo podemos ver tanto en nuestro país, cuando pensamos en distintos casos que se han planteado a propósito de comunidades que están especialmente afectadas por eventos de contaminación, por impactos ambientales, por daño ambiental, etc. Ya, gracias. Y también se relaciona con otros principios que a nosotros nos parecen un poco lejanos, como por ejemplo el principio de no regresión. Cuando alcanzamos la justicia ambiental, es decir, cuando alcanzamos un nivel de protección y también de cargas que están distribuidas equitativamente entre la sociedad, debe entrar inmediatamente otro principio, que es el principio de no regresión. ¿Qué quiere decir eso? Que alcanzado un nivel de protección ambiental, evidentemente no podemos retroceder. Esto parece ser muy discutido, pero es evidente que cuando fijamos un estándar ambiental, cuando fijamos, por ejemplo, un nivel de contaminación por material particulado respirable, lo lógico será que la revisión del mismo debe tender a que ese estándar vaya bajando, de manera que la norma sea más estricta y que esa carga ambiental sea menos intensa y al revés, que ese servicio ambiental sea un poco más amplio para todos los miembros de la sociedad.
El problema de la justicia ambiental no es un problema nacional, no es un problema que uno pueda ver respecto de la comunidad negra o latina o hispana en Estados Unidos, es un problema global. Esta foto es muy indiciaria de esto. Esa foto es una foto de un basural electrónico en Togo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace esa persona? Todos los días recorre ese basural para poder sacar un poco de metal y venderlo al kilo, que es algo que a lo mejor a nosotros nos suena también, y poder entonces comer y llevar un poco de alimento a su familia. ¿De dónde viene esa basura? ¿De dónde vienen esos computadores, esas lavadoras, esos refrigeradores? ¿De dónde viene? Eso viene de Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania, que es un país, entre comillas, muy ambientalista, entonces ellos deben reciclar y disponer apropiadamente toda su basura electrónica. Entonces, claro, hay empresas que la disponen apropiadamente, por ejemplo, exportándola para el reciclaje en Togo. Entonces, eso también es justicia ambiental. Eso también, evidentemente, afecta y carga a un ser humano igual como nosotros. Hay casos múltiples. Si pensamos en el caso del plomo en Arica, en el norte de nuestro país, es exactamente lo mismo. Si pensamos en el caso de Ventanas, es exactamente lo mismo, y así sucesivamente. Al lado de la justicia ambiental está la jurisdicción ambiental. Y la jurisdicción ambiental la defino en los términos legales. Fíjense lo que dice la ley 20.600, es decir, la ley que crea el Tribunal Ambiental, a propósito de estos tribunales. Dice que estos tribunales ambientales se crean o consisten en resolver controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. Pero fíjense en lo siguiente, y aquí no quiero entrar en muchos detalles. En realidad el Tribunal Ambiental, y ya lo dijo uno de los ministros hoy día, el Tribunal Ambiental no es un tribunal del medio ambiente en términos amplios. Porque si fuera un tribunal del medio ambiente en términos amplios, deberíamos partir de la base del concepto de medio ambiente, ¿no? El concepto de medio ambiente que la propia ley lo define para todos los efectos legales. Y esa parte también a veces se nos olvida. Para todos los efectos legales el medio ambiente no es solo el medio ambiente natural, es el medio ambiente sociocultural, es el medio ambiente artificial. Y así lo hemos entendido, por ejemplo, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, el patrimonio histórico forma parte del concepto de medio ambiental. Los sitios arqueológicos forman parte del concepto de medio ambiente. El medio ambiente construido, las ciudades, que es donde todos vivimos, forman parte también del medio ambiente. Desgraciadamente, la ley del tribunal no opera así. La ley opera sobre la base de una idea de acciones. Acciones que se pueden ejercer respecto solamente de ciertos instrumentos. Es curiosa la forma de redacción de la ley. ¿Por qué? Porque si uno piensa en otras jurisdicciones especializadas, pensemos por ejemplo en la jurisdicción laboral. En realidad, la jurisdicción laboral está entregada a un tribunal especializado, por supuesto, eso sí que está dentro del Poder Judicial, para conocer los conflictos laborales. Y punto. Todos los conflictos laborales los conoce la jurisdicción laboral. Nosotros, al revés, en materia ambiental no conocemos de todos los conflictos medioambientales. Y esto puede provocar un pequeño problema. Y voy a aprovechar de decirlo, dado que tenemos la presencia también del presidente de la Corte Suprema. Cuando se cierra la posibilidad del recurso de protección, entonces tenemos que ir a la vía especial. El problema está en que la vía especial no cubre todas las posibilidades de acción, no cubre todas las posibilidades de afectación del derecho. Por lo tanto, no se puede cerrar esa vía, porque sigue siendo la vía residual, subsidiaria, frente a las acciones especiales. Entonces, jurisdicción ambiental es necesaria, hay una crítica que se puede formular a su competencia y que también choca con algo, que es esto. Esta norma se nos olvida a nosotros, que es el artículo 38, inciso segundo de la Constitución. No les voy a dar la lata con la historia de que aquí estaban los tribunales contenciosos administrativos, pero fíjense lo que dice ahí. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado puede recurrir ante los tribunales que determina la ley. Por cualquier lesión, por cualquier afectación. Por lo tanto, lo que hay aquí consagrado, en realidad, es el principio de tutela judicial efectiva. ¿Por qué hago presente esto? Porque por mucho tiempo nos creímos, nosotros los juristas chilenos, que aquí había una norma de responsabilidad del Estado. Y nada que ver. Si esta norma, en realidad, fue tomada de esta que se le parece, que es el artículo 19.4 de la Constitución alemana. La Constitución alemana basa, fíjense la similitud de los términos, la Constitución alemana basa la tutela judicial efectiva, es decir, la tutela amplia frente a cualquier afectación en esa disposición. Por lo tanto, nadie podría negar el acceso a la justicia porque no existe tutela judicial efectiva en Chile. Está basada y existen suficientes antecedentes para hacerlo. Bueno, luego de esta primera reflexión quisiera ir a otra. Respecto de la
referencia a la nueva institucionalidad ambiental. Para muchos, la nueva institucionalidad ambiental era como esa ola gigante que viene ahí encima, y por eso entonces hubo que ponerle ciertos contrapesos, como ustedes sabrán, y es parte de la historia. Pero para la ciudadanía era esto la nueva institucionalidad ambiental. Era ojalá que se solucionen estos problemas. Si ustedes le preguntasen a la gente de la calle, le dirían, bueno, ¿qué va a ser la nueva institucionalidad ambiental? Bueno, probablemente le dirían, ¿de qué me está hablando? Pero los que saben le dirían, a lo mejor con esto voy a poder solucionar el problema que tengo con el vertedero al lado, el problema que tengo con las antenas de telefonía celular, y así sucesivamente, el problema que tengo de basura, etcétera, etcétera. Efectivamente, la nueva institucionalidad ambiental mejora muchísimo la situación, pero no viene a resolver todos los problemas. Por lo siguiente, o en realidad no por lo siguiente, quiero aquí plantear otra curiosidad que tenemos en nuestro sistema. Fíjense, este es un esquema, está bajado de internet, simplemente este es el esquema de la nueva institucionalidad. Evidentemente ahí están los tribunales ambientales, no forman parte efectivamente del Poder Ejecutivo, es un órgano independiente. Pero me quiero concentrar en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Cuando yo escuché hablar del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la primera crítica que oí fue la que plantearon las ONGs, que decían, bueno, ¿cómo puede ser que exista esto? Al lado del ministro, un consejo de ministros. Y esto es bien raro, ¿no? Y al principio parecía como simplemente una especie de reclamo de hippies, ¿ya? Una especie de reclamo. Y la lógica, y de hecho yo lo explico así, o lo explicaba así también, de esto es que precisamente la protección del medio ambiente es una cuestión transversal, la protección del medio ambiente es multisectorial y por lo tanto era bueno que existiera este Consejo de Ministros. Sin embargo, fíjense, aquí todas las decisiones importantes tienen que pasar por ese Consejo. Cuando se propone una ley ambiental, cuando se propone un reglamento ambiental, debe pasar por ese Consejo. Y de ahí el presidente de la República. Entonces eso, sin hacer mucha cuestión ni mucho caudal, uno debería plantearse lo siguiente, ¿pero cómo? Si los ministros, dice la Constitución, los ministros son colaboradores directos e inmediatos. ¿Qué significa eso? Si las palabras son muy sencillas, directos e inmediatos. Lo inmediato es lo que está cercano, no hay nada entre medio. Por lo tanto, entre el presidente de la República y un ministro no puede haber algo entre medio. Esto, y lo digo como profesor, con la libertad que a uno le da la universidad, esto es inconstitucional. ¿El Tribunal Constitucional se planteó este problema? No. Se pronunció simplemente sobre la posibilidad de que se tramitasen procedimientos administrativos en este Consejo. Y en realidad con una confusión, porque en realidad se refería al Comité de Ministros, que resuelve, al que se refirió el presidente de la Corte Suprema, que resuelve un recurso administrativo que se puede plantear ante él. No puede haber nada en la relación que hay entre los ministros del Medio Ambiente y el presidente de la República, porque no existe ningún otro sector, este órgano intermedio que es como una especie de sedazo de lo ambiental. Bien, esa es una de las conclusiones a las que he llegado. El rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y esto a mí me parece muy importante y quiero responder esta pregunta. Evidentemente en un foro de jurisdicción ambiental uno diría es poco diplomático plantearse esta pregunta porque uno debe hablar sobre todo de los tribunales. Pero efectivamente cuando se plantea la nueva institucionalidad, una de las graves deficiencias que teníamos era la de fiscalización. Y por lo tanto la superintendencia viene, o se supone que debe solucionar algunos de estos problemas. Y aquí, para graficar la importancia de este órgano, permítame hacer una pequeña autorreferencia. A lo largo ya de mis 20 años de abogado he trabajado en muchos órganos de la Administración del Estado y el primero de ellos fue CONAF. Y luego trabajé en el Consejo de Defensa del Estado, con José Agustín Ramírez en la Unidad de Medio Ambiente y así sucesivamente. Y muchas veces me tocó ver cómo para muchos la normativa ambiental, en particular la resolución de calificación ambiental, era simplemente indicativa, era una especie de directriz, era un ideal que ojalá se alcance, pero si no puedo alcanzarlo, bueno, no pasa nada. Y parece que eso era algo que estaba muy asentado. Creo que la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como señal, evidentemente hace que la cuestión ambiental tenga la relevancia que tiene que tener. Hay una relación jurídica que se produce en la institucionalidad ambiental que no tenemos muy clara tampoco y que he visto en este último tiempo con ya todos los órganos funcionando. Esa relación jurídica es así. La relación que se da ante la Superintendencia del Medio Ambiente es una relación que es, podríamos decir, vertical. Y esto es normal en cualquier órgano de la administración del Estado. La administración no es un tercero imparcial. La administración es un órgano que debe tender, o en este caso la superintendencia, debe tender a un interés público. Y ese interés público es la protección del medio ambiente. Por lo tanto, no le pueden pedir imparcialidad a quien no se la puede dar.
la administración tiene un interés, y en este caso es el interés ambiental. La administración tiene instrumentos para poder actuar. Uno de esos instrumentos es, por ejemplo, como dice ahí, el procedimiento administrativo sancionador. Y en ese instrumento la administración tiene la preeminencia. Es la administración la que determina los trámites, es la administración la que ejerce un poder discrecional de configuración de ese instrumento, que al final se va a materializar en una resolución que puede ser una resolución sancionadora. ¿Dónde está la cancha, como dicen ahora, nivelada? ¿Dónde está el campo de juego equilibrado ante el Tribunal Ambiental? Efectivamente, en el caso chileno, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, el Tribunal Ambiental es un tribunal propiamente tal. Es un tribunal especializado, fuera del Poder Judicial, pero es un tribunal. Por lo tanto, la igualdad de armas jurídicas la podemos esperar acá, donde efectivamente se puede hacer la revisión de la actuación de la administración, por ejemplo, de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cuáles son, para ir aprovechando los últimos minutos, las perspectivas de todo esto? Las perspectivas yo creo que ustedes pueden ir sacando las cuentas, ir pensándolas ya. Uno podría hacer una clasificación entre perspectivas que son más bien fácticas, materiales, ambientales, y otras perspectivas que serían las jurídicas. Las perspectivas fácticas son esas que aparecen ahí, y todos los problemas ambientales que podemos tener, ¿ya? Sobrepoblación, contaminación, aumento exponencial de la basura, contaminación atmosférica, etc. No se asusten los chilenos, son todas fotos de otros países, aunque también podrían ser fotos chilenas todas estas, ¿no? Esas son las perspectivas, ¿no? Si es que no nos preocupamos de todo esto, pero obviamente aquí estoy frente a un público sensible a este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las perspectivas jurídicas? En primer lugar, el diseño institucional que tenemos está centrado desgraciadamente solo en instrumentos, no en la materia ambiental, no es la cuestión ambiental donde nos hemos centrado, sino que en instrumentos, con una preeminencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pensamos que el CIA lo soluciona todo, y el CIA no es eso. El CIA opera sobre la base de normas ambientales, y esas normas ambientales muchas veces no las tenemos. Hay otros instrumentos de gestión ambiental que están vigentes y que no dan más de sí. Piensen ustedes, por ejemplo, en el plan de descontaminación, o piensen, por ejemplo, más específicamente, en el plan de descontaminación de ventanas. Si uno aplicase las reglas hoy día que tenemos de planes de descontaminación, resulta que ventanas, la zona de ventanas, no sería ni siquiera zona latente. ¿Es eso aceptable ambientalmente? ¿Es eso aceptable políticamente incluso? ¿De quitarle esa categoría? Obviamente que no. Hay algo mal ahí. Y lo que está mal es que el instrumento está malo. Cuando tenemos una norma que permite esos picos de contaminación y no pasa nada porque se supone que son aislados. Eso entonces es una cuestión que deberíamos pensar y también intentar que esos instrumentos se perfilaran un poco mejor. El concepto de carga ambiental. La carga ambiental es la otra cara de la moneda del servicio ambiental. La carga ambiental como concepto solo la hemos aplicado en la legislación para un aspecto de los instrumentos de protección ambiental, que es que las declaraciones de impacto ambiental tengan un espacio de participación ciudadana. Cuando la participación ciudadana, como se acaba de decir, debería ser un principio que está presente siempre. Debemos entender que las cargas ambientales son un concepto mucho más amplio que permiten, evidentemente, hablar también de justicia ambiental. La participación ciudadana debe ser amplia, por supuesto. Hasta ahora le hemos tenido un poco de miedo a la participación ciudadana. Y tenemos entonces que educarnos nosotros como administración, como institucionalidad respecto a la participación y también a los que van a participar. Tenemos una ley, la ley 20.500, que introduce el principio de participación ciudadana en toda la actuación de la administración. Por lo tanto, es un principio exigible hoy día. Ya no estamos hablando de principios que quieren tener algo que decir en el Congreso, no. Estamos hablando simplemente de una regla legal que debería observar la propia administración. Y también tenemos, aquí este término se utiliza mucho últimamente, que es el de la judicialización. Si no reparamos en que la competencia del tribunal es acotada, y por muy buena voluntad que uno tenga con la interpretación, siempre va a estar acotada a esas acciones, vamos a tener un problema de acceso a la justicia si es que se cierra la puerta total del recurso de protección. Frente a estas perspectivas, uno diría, bueno, ¿nos quedamos así? Yo diría eso que está ahí. Encontremos una solución, ¿ya? Para que esto funcione como un Ferrari, ¿ya? En realidad la foto no tiene mucho que ver, pero los Ferrari son bonitos, así que se puede decir aquí también. Yo creo que debemos ir acostumbrándonos también a que el concepto de justicia ambiental como equidad ambiental debería incorporarse también en nuestro discurso.
Deben haber reglas claras para distribuir cargas y servicios ambientales. Nos evitaríamos muchos problemas, muchos conflictos, mucha judicialización, como se dice ahora. Mucha gente protestando en la calle se evitaría si es que tuviéramos reglas claras. ¿Cuáles son esas reglas? Aquí no hay que inventar la rueda, las reglas son muy claras. Hay usos que están en conflicto que no pueden ir juntos. ¿Para qué va a poner un centro acuícola frente a un balneario turístico? No tiene sentido. ¿Para qué vamos a poner un emisario submarino justamente donde hay un cultivo acuícola? No tiene sentido, ¿no? Y así sucesivamente, donde hay una caleta de pescadores. Así sucesivamente. Los usos que están en conflicto deben estar separados. Los usos que son similares tienen que agruparse, teniendo cuidado, eso sí, de que no lleguemos a una situación de sacrificio o de zona de sacrificio, evidentemente. Hay ciertos espacios donde no se puede hacer nada. Hay ciertos espacios que deberían ser sagrados. Hay ciertos espacios que no deberían tocarse. Por ejemplo, ¿es posible técnicamente plantearse siquiera que los glaciares se pueden mover y se pueden instalar en otro lado? Es raro, ¿no? A mí me parece que no. Por algo el glaciar se puso ahí, naturalmente. Entonces, yo creo que hay ciertos espacios donde uno debería decir, por sentido común, aquí no se puede hacer nada. Y no estoy pensando en áreas protegidas, porque como todos sabemos acá, las áreas protegidas en Chile se crean con una visión distinta. Pensemos 10 segundos sobre eso. Las áreas protegidas en Chile, la mayor parte se crean en la década de los 70-80. ¿Por qué? ¿Porque la dictadura era muy ambientalista o fue por razones ambientales? O fue por razones estratégicas, perdón. Fue por eso, porque no querían población en las fronteras. Bien, estoy terminando, se queda una sola. Los recursos naturales deben ser explotados de manera sustentable, lo cual es casi un cliché, y también tenemos que hacernos cargo de todos los efectos que produce esa actividad. Esa era mi presentación. Muchas gracias.